Y ahora nos vamos a poner en comunicación con Ana María Vega, que a la vez va a hablar con un médico y de un tema que nos ocupa y nos interesa seguramente a todas y a todos. Ana María, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, aquí estamos, sí, como vos decías, estamos en contacto con el doctor José Álvarez, él es especialista en cardioangiología, intervencionista, y le vamos a pedir que habilite su micrófono para que podamos charlar sobre un tema que llama mucho la atención, y es que sabemos que como consecuencia de la pandemia hay personas que no consultan a tiempo, por distintas enfermedades, pero cuando estamos hablando de salud cardiovascular, la vida está en riesgo inminente en muchos casos. Cuando hay un infarto y no se identifica a tiempo, sencillamente la gente fallece. Y lamentablemente si llegaran en tiempo y forma, no necesariamente sería así, podrían salvarse muchas vidas. Por eso vamos a hablar con el doctor Álvarez en este sentido. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y a todos. ¿Nos escucha? A ver si... Sí, buen día, doctor. Muy bien, sí, muy bien, lo estamos escuchando claramente. Coméntenos en qué consiste este análisis que están haciendo ustedes y que tienen ya antecedentes para comparar cómo ocurrió en el año 2020, ya plena pandemia, en cuanto a la gente que no se hace asistir a tiempo para salvar su vida en situaciones de afecciones cardiovasculares. Bueno, lo que estamos viendo no solamente nosotros, sino que es un fenómeno mundial, y por eso la campaña de concientización que está disparada desde el Colegio de Cardioangiólogos Intervencionistas es que han disminuido en forma muy significativa durante el año 2020, durante el 2019, perdón, y también en el 2020, las consultas en los hospitales por problemas cardiovasculares. Han disminuido la cantidad de internaciones por problemas cardiovasculares, la cantidad de angioplastias, de cirugías cardíacas, etcétera. Y no es que la gente se ha dejado de enfermar de problemas cardiovasculares, sino que la otra cosa que estamos viendo es que de los pacientes que ingresan al hospital con un infarto de miocardio, la mortalidad previa a todo esto era de alrededor de un 6%, y ahora en un registro que llevamos en Argentina, que forma parte de un registro internacional que es el Stent Save a Life, ha aumentado al más del 10%. Esto es un aumento significativo. ¿Por qué sucede esto? Muy probablemente porque la gente está consultando más tarde. Lo que estamos viendo son pacientes, antes los pacientes llegaban al hospital a las 2, 3 horas del comienzo del dolor de pecho, que es el síntoma principal del infarto de miocardio. Lo que estamos viendo es que ahora la gente soporta ese dolor durante 8, 10, 12, 16 horas y recién después de ese periodo de tiempo llega al hospital. Y ahí ya es tarde, lamentablemente. Entonces el infarto ya está establecido, y por más que uno haga una angioplastia, destape la arteria o le dé algún medicamento para disolver los coágulos que ocluyen la arteria, el músculo ya está infartado y es de difícil recuperación. Doctor Álvarez, estamos en radio, así que le vamos a pedir que sea lo más gráfico posible. Cuando hablamos de un infarto de miocardio, ¿qué es lo que está funcionando mal y por qué es necesario llegar lo antes posible? Bien, el corazón es un músculo especial que se contrae 60, 70, 80 veces por minuto para bombear sangre para todo el organismo. Como cualquier músculo, a su vez, para funcionar, necesita alimentarse. Y esa alimentación la recibe por unas arterias, que son las que lo irrigan, que se llaman arterias coronarias. Estas arterias llevan la sangre con la cual el corazón se alimenta para a su vez bombear sangre para todo el organismo. Por
un fenómeno que se llama ateroesclerosis en general. Hay otros, pero el más frecuente por lejos es la aterosclerosis. A veces estas arterias se les depositan placas de colesterol, calcio, que van obstruyendo la luz. Una comparación muy grotesca que le voy a hacer para que entienda, es como el sarro que se deposita en los caños de una casa y que los va tapando, va disminuyendo la luz. A veces una de estas placas de ateroma se complica, el término médico es complicación de placa, significa que se rompe la plaquita y sobre esa ruptura se forma un coágulo. Eso sucede a veces en minutos. Y ese coágulo tapa bruscamente la arteria. La arteria deja de irrigar el pedacito de músculo que estaba irrigando, y ese pedacito de músculo cardíaco que estaba recibiendo sangre deja de recibirla, y las células que hay ahí, sin sangre, sin oxígeno, se mueren. Eso es un infarto. Si uno logra destapar rápidamente la arteria que se ocluyó, sobre todo dentro de las primeras 6 horas, pero a veces hasta las 12 hay tiempo, entonces la cantidad de células que se mueren es menor, porque es un proceso tiempo dependiente. Si uno destapa la arteria a la hora, dentro de la primera hora, que se llama la primera hora de oro, casi todo el músculo se va a recuperar. Si uno destapa la arteria a las 12 horas, gran parte de ese músculo ya no se va a recuperar y sobre eso se forma una cicatriz. Pero la cicatriz no se contrae, entonces que el corazón queda con un déficit en su funcionamiento. Una cosita más. Si la arteria que se tapó era una arteria pequeñita, la cicatriz que queda va a ser una cicatriz pequeña. Pero si la arteria que se tapó en la parte proximal, el caño a la entrada de su casa, no en el fondo, en el patio, entonces la zona en riesgo va a ser una zona grande, la cicatriz es grande, y si el paciente no fallece, va a quedar con una cicatriz grande y con lo que se llama insuficiencia cardíaca. No sé si se entendió. Muy claro, doctor. Yo creo que mis compañeros y compañeras también lo entendieron, y por esto ahora viene este punto. ¿Qué síntomas y signos da esto de que el corazón no esté funcionando bien porque se tapa una de estas arterias, y qué actitud debemos tener para llegar en esa hora de oro o lo más cercano a ello? Perfecto. Mire, el síntoma principal es el dolor. Es un dolor muy feo, es un dolor opresivo, en general en el centro del pecho. Algunos pacientes lo describen como que tienen una pata de elefante, un peso importante sobre el cuerpo. Ese dolor se puede irrigar a uno de los brazos, se puede irrigar al cuello, a la boca del estómago y a veces a la espalda. Puede haber otros síntomas, el dolor no siempre está presente, puede haber una sensación de falta de aire o palpitaciones, si es que esto se acompaña de alguna arritmia. A veces los pacientes vienen y nos preguntan, doctor, me duele acá, y señalan con el dedo un puntito muy preciso de 1 centímetro cuadrado en el tórax. Eso en general no es un dolor cardíaco. El dolor de que le estoy hablando es un dolor más irradiado, más opresivo, más global dentro del tórax, con una sensación fea, es una sensación como de que algo realmente malo está pasando. El dolor puede desencadenarse bruscamente porque se tapa la arteria y entonces el paciente empieza con dolor y pasa media hora y no se le pasa, 1 hora y no se le pasa, 2 horas, 3 horas, 4 horas y sigue así. O el cuadro puede dar aviso cuando la arteria no se tapa del todo, pero se va tapando de a poquito, y entonces uno empieza a notar que hoy caminó 3 cuadras y le agarra esa sensación de opresión en el pecho y se para y se le pasa, y empieza a caminar de vuelta y le vuelve a agarrar y se vuelve a parar y se le pasa, y después a los 2 o 3 días eso le pasa ya no al caminar 3 cuadras, sino al caminar 100 metros, y después al otro día al caminar 50 metros. Eso se llama angina de pecho, angina inestable o progresiva. En cualquiera de las 2 situaciones hay que consultar. Si en la primera de las que les mencioné, si el dolor le agarra y no se le calma, la consulta debe ser urgente, porque eso, hasta que se diga otra cosa, debe considerarse un infarto. Hay que llamar a la
unidad coronaria móvil que tiene que llegar rápidamente y debe ser trasladado en forma urgente a un lugar en donde le puedan abrir la arteria que se tapó. Vas a hacer diagnóstico primero y si se confirma el infarto, abrir la arteria. Como le dije antes, idealmente dentro de los 90 minutos de comenzado los síntomas. Si es más tardío, ya empezamos con menos músculo, ya empezamos a perder el músculo. La otra situación, la de que le agarra el dolor cuando camina, cuando camina se para y se le pasa, que se llama angina inestable, eso da un poquito más de tiempo para consultar, pero igual es una consulta que debe hacerse dentro de la semana, 10 días, porque si no es tratado adecuadamente, eso va a terminar en un infarto. Doctor, le agradezco primero al doctor José Álvarez que nos esté dando respuestas de las inquietudes que tenemos frente a algo que tiene mucha difusión, pero muchas veces bastante distorsionada. En primer lugar, esto que decía usted, de si se siente ese dolor en el pecho, suele ser un dolor intenso, al menos así lo manifiestan aquellos que lo han padecido. Algunos lo asocian como que un elefante les puso la pata encima, ¿no? Eso es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con que se lo vincula normalmente, tal vez por una cuestión cultural, y tiene que ver sin lugar a dudas por este machismo que nos atraviesa casi todos, se interpreta que son más los varones que las mujeres quienes padecemos problemas cardíacos de esta naturaleza. La pregunta mía obedece a estas dos cosas, obviamente. Mire, la primera causa de muerte en mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Si separamos por grupos etarios, obviamente no, entre los 20 y 30 años no es así, etcétera. Pero uno siempre tiene en la cabeza, supone que la mujer muere de cáncer de mama o de cáncer de útero, y no es así. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y se consideran todas las edades. Y es cierto lo que usted dice, de que a veces se tienden a minimizar o a no darle la importancia necesaria cuando una mujer concurre a una guardia con dolor de pecho. Y se la trata en forma diferente a cuando un hombre concurre a una guardia con un dolor de pecho. Esto ha habido una campaña de la Sociedad Argentina de Cardiología, del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista también, etcétera, acerca de que la enfermedad cardiovascular también es un problema en la mujer, sobre todo si son fumadoras, si son dislipidémicas, si tienen antecedentes heredados familiares, y que bueno, y que la mujer tiene que tener los mismos cuidados que el hombre y las mismas atenciones que el hombre. No hay diferencia en esto. Es cierto que si la mujer no fuma, no tiene antecedentes heredados familiares, no tiene colesterol elevado, mientras una mujer antes de los 40, 45 años, las enfermedades cardiovasculares son raras. Pero si son fumadoras o dislipidémicas o con antecedentes, no son tan raras y hay que tenerlas en cuenta. Claro, bueno, entonces básicamente también tiene que ver con las conductas de consumo, alimentarias, etcétera. Así, por supuesto, claro, las conductas definen, o sea, siempre hay una carga hereditaria en la mayoría de las patologías, pero las conductas definen cómo se va a manifestar esa carga hereditaria. Y esto es esencial, por eso lo del tabaquismo, lo de las dietas sanas, etcétera, y el estrés, ¿no?, que también tiene que ver. Claro. Bien, doctor, volviendo al principio de la nota, ya esta advertencia de consultar rápidamente porque tenemos más riesgo de morir por un infarto que por COVID, si no consultamos claramente. ¿Cómo han visto ustedes los datos en esta segunda ola, no? Se volvió a reeditar ese miedo que se reveló el año pasado y ¿qué saben ustedes de cómo se está asistiendo a la gente en los hospitales? Mire, esto había mejor después de la primera ola, esto había mejorado. Estábamos recibiendo otra vez más o menos como antes de la pandemia los pacientes con los mismos tiempos de evolución, etcétera. Y ahora volvimos a lo anterior. Lo que estamos viendo es que los infartos, la gente llega tarde, llega con los infartos ya puestos. Estamos viendo infartos que veíamos hace 5 años o 10 años. Infartos ya evolucionados, en donde por más que uno dé fibrinolíticos o ahora las arterias, el músculo ya está destruido y eso termina en insuficiencia cardíaca. Estamos viendo que
en el 2019, eso tenemos un estudio comparativo que la mortalidad era de un 6% más o menos, aumentó a casi un 11% en el infarto del miocardio en Argentina. Esto como conclusión del registro Stem Save Life. Y ahora no tenemos las cifras, yo no le puedo dar cifras de ahora del 2020, pero con esta segunda ola estamos viendo más o menos lo mismo. La gente otra vez se retiró de los hospitales, otra vez dejó de consultar, y otra vez cuando consulta llega tarde. Por eso estas campañas que intentan concientizar que los hospitales son lugares seguros, que los circuitos para atender los pacientes de COVID y los no COVID están separados. Calcule usted que nosotros estamos trabajando en hospitales todo el tiempo y no nos estamos cruzando todo el tiempo con los pacientes con COVID, porque si no nos estaríamos infectando todos los días. Los pacientes de COVID van por un lado en las emergencias, los no COVID van por otro lado, y como usted dijo recién, si usted está cursando un infarto, se va a morir del infarto y no de COVID. Tenía el micrófono apagado. Le agradecemos muchísimo por este contacto, por la aclaración y por los detalles, y bueno, le advertimos entonces a nuestras y nuestros oyentes con la información que usted nos brindó sobre la importancia de, ante estos síntomas, asistir lo antes posible a los hospitales. La imagen de esta hora de oro, ¿no? Realmente creo que es muy valiosa. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Bueno, ustedes, saludos a su audiencia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Estábamos gracias. hablando, Ariel, Natalia, con el doctor José Álvarez, médico especialista en cardioangiología intervencionista. Él es miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, y si me dejas voy a citar un estudio que sí se hizo este año, que manifiesta desde la revista Medicina que de mantenerse entre abril y octubre de 2020 el inferior control de 2021, el inferior control de los factores de riesgo cardiovascular que ha hecho la pandemia, que la gente no haga los controles, podrían producirse hasta 10.500 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares que podrían evitarse, ¿sí? O que podrían frenarse y ser tratados, y entre 6.000 y 9.000 muertes evitables. O sea, estamos hablando de números muy importantes, porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo en nuestro país la principal causa de muerte. Entonces, hagamos los controles, hagamos los chequeos, y cuando tengamos algún síntoma, consultemos inmediatamente. Muchas gracias.